Este, ¿Qué hacemos ante un paciente con un cálculo de ácido úrico? ¿Cuál es el manejo? Habíamos dicho cuando tiene ácido úrico el cálculo. Entonces, restringir líquidos, no. Al contrario, habíamos dicho que hay que siempre estimular la ingesta de líquidos. Hay que evitar el consumo de carnes rojas, ¿no? Sobre todo. Vitamina B6. La vitamina en este sentido no, para el ácido úrico no tendría mayor efecto, ¿no? Entonces nos queda entre alcalinizar o acidificar la orina. Entonces alcalinizar la orina es la mejor opción, la mejor elección para estos pacientes. Bien, en cuanto a patología escrotal, pues vamos a ver ciertas patologías, ¿no? Sobre todo en lo que son los niños. Por acá en este gráfico vemos el hidrocele, ¿no? Esto también es algo preguntado en los exámenes de residentado. El hidrocele congénito, ¿no? ¿Cuál es la causa del hidrocele? Como ven acá, es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Entonces, este conducto que estamos formando unos embriones, entonces un pasaje, ¿no? Los testículos son intraabdominales en un primer momento, ¿no? Digamos a la octava semana, 10ª semana son intraabdominales, y con el paso de las semanas esos testículos van bajando hasta colocarse en las bolas escrotales, ¿no? Pero muchas veces va a haber esta continuación, este conducto peritoneo vaginal va a quedarse abierto, entonces se va a llenar de líquido, ¿no? El líquido de la cavidad abdominal, y esa es la causa del hidrocele congénito, ¿no? Es preguntado en los exámenes. A diferencia de un hidrocele en el adulto, por ejemplo, de repente no hay hidrocele nunca, y de acá pues a unos años tenemos un trauma escrotal y nos produce un hidrocele, ¿no? Por traumatismo. Es un hidrocele adquirido. Pero en caso de hidrocele congénito es la persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Bien, ese es lo más frecuente. Criptorquidia, no habíamos dicho que es justamente la falta de descenso de los testículos, ¿no? Hay varios niveles, puede ser que los testículos estén en abdomen o estén en el canal inguinal, ¿no? Entonces, cuando tenemos criptorquidia tenemos que, si tenemos un paciente que no, pues la mamá viene diciendo que no siente sus testículos en las bolsas escrotales, entonces ¿cómo determinar dónde están los testículos? ¿Cuál es el examen de elección para determinar dónde están esos testículos? No es una tomografía, no es una ecografía. El igual estándar para el diagnóstico de la criptorquidia, ¿no? Para determinar dónde están los testículos, es la laparoscopía diagnóstica, ¿no? Ese es el igual estándar, hacer laparoscopía. Y ahí vamos a ver directamente dónde están los testículos, ¿no? Y a veces los podemos encontrar atróficos o a veces de tamaño normal. Tenemos un paciente con criptorquidia, entonces a los 3 meses no llega. ¿Qué le hacemos? ¿Lo operamos? ¿Hacemos la laparoscopía? No, tenemos que esperar. Lo que se recomienda es hacer el tratamiento de la criptorquidia entre los 12 a 18 meses, ¿no? Como máximo lo recomendable. O sea, antes del año podemos esperar, ¿no? A veces bajan solo los testículos, pero si llega a los 12 meses y ya no bajó, entonces tenemos ese lapso entre 12 y 18 meses para hacer la corrección, ¿no? ¿Y qué se hace si hay criptorquidia? Se hace la cirugía, que puede ser, bueno, vía abierta laparoscópica también, y se va a fijar, ¿no? Se hace la orquidopexia. Se fija el testículo al escroto, ¿no? Y no se hace de uno, ¿no? Obviamente se hace de los dos, se fija esos testículos, no descendidos. Se libera de repente algunas adherencias que hay y se fija, ¿no? Al escroto. Otra patología escrotal que preguntan bastante es
la torsión, ¿no? La torsión testicular. Como ven, el testículo acá gira sobre el eje del cordón espermático y pues va a producir un ahorcamiento de los vasos, ¿no? Con posterior isquemia y hasta necrosis, ¿no?, del testículo. Entonces es una urgencia, una emergencia urológica. Entonces ante una sospecha de una torsión testicular, el tratamiento es quirúrgico, no de emergencia. Acá vemos también puede haber como diagnóstico diferencial una torsión. El paciente viene con dolor escrotal, ¿no? Entonces no necesariamente puede ser torsión testicular, puede ser torsión de las hidátides de Morgagni, por ejemplo, ¿no? Acá vemos necrosada las hidátides de Morgagni. Entonces uno de los diagnósticos diferenciales también en el dolor escrotal, ¿no? Entonces nos dice, ¿no?, ante una torsión del testículo, el tratamiento correcto sería cirugía urgente o cirugía a las 24 horas del comienzo de la sintomatología. Urgente, ¿no? ¿Cuántas horas tenemos para destorcer ese testículo antes que se necrose? Se recomienda que tiene que ser dentro de las 6 primeras horas. Entonces la respuesta acá es la A, ¿no? A veces viene el paciente a las 2 horas que se le tuerce, entonces tenemos que entrar a sala rápidamente, ¿no? A veces pues vienen a las 6 horas justo y hasta que entra a sala y todo, ya entra a las 8 horas. Entonces muchas veces vamos a encontrar ya el testículo necrosado, ¿no? Y lamentablemente pues hay que hacer la orquiectomía. Es cierto que en la criptorquídea dice, es rara la asociación con una hernia inguinal, es menos frecuente la torsión testicular, hay mayor riesgo de degeneración maligna del testículo, su tratamiento siempre es quirúrgico y el teste suele aparecer aumentado de tamaño. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuál marcarían acá? Claro, en el capítulo de tumor testicular vimos, ¿no?, que la criptorquidia es un factor de riesgo para la degeneración, para el desarrollo de cáncer testicular. Entonces, con eso podrían responder tranquilamente esta pregunta. Pues el resto pues será falso, ¿no? ¿Es rara la asociación de hernia inguinal? No, más o menos un 25% se asocia a hernia inguinal y criptorquidia, ¿no? ¿Es menos frecuente la torsión testicular? No, cuando hay criptorquidia puede haber más frecuencia de torsión testicular porque está suelto el testículo, ¿no? Entonces se puede torcer con más frecuencia y de ahí que a veces lo encontramos atrófico el testículo. El tratamiento siempre es quirúrgico. Habíamos dicho que en la criptorquidia que se puede esperar hasta un año, ¿no? Incluso se puede dar ciertas hormonas para estimular a que el testículo baje, ¿no? Porque esta patología se dice que puede ser producida por deficiencia de algunas hormonas, entonces se da ciertas hormonas y el testículo puede bajar, ¿no? Entonces no siempre es quirúrgico. Bien, entonces la respuesta es la C. Bien, vamos a ver el tema de emergencias urológicas, ¿no? Ya estamos cerca del final. Causa más frecuente de uropatía obstructiva aguda unilateral. ¿Qué dicen? Las que son por debajo de vejiga son bilaterales, ¿no? Por debajo de vejiga tenemos a la próstata y a la uretra. Entonces, un cáncer de próstata, un HEP, nos va a producir pues una obstrucción bilateral, ¿no? Por ejemplo, o una estrechez de uretra, una obstrucción bilateral. O que tengamos de repente cálculos en los dos uréteres, entonces es una obstrucción bilateral. El cáncer renal en sí no va a producir pues una neuropatía obstructiva, ¿no? Porque es desde allí donde se forma la orina. Y en el otro lado, bueno, si tenemos el riñón sano, pues no va a haber uropatía obstructiva allí. El tumor urotelial, o sea, el tumor que se produce en el urotelio, si es un tumor que se puede producir desde la pelvis hasta la uretra, ¿no? En donde hay urotelio, en donde hay las células tradicionales, se puede producir tumor urotelial. Pero
nos dicen la más frecuente, ¿no? El urotelial, o sea, un carcinoma del uréter, por ejemplo, nos puede tapar el uréter, es cierto, puede producir obstrucción unilateral, pero no es la más frecuente. Entonces, es la litiasis ureteral, ¿no? Lo más frecuente es que produzca obstrucción de un lado, pero también puede haber cálculos en los dos lados, o sea, puede haber obstrucción bilateral. Pero lo más frecuente, ya saben, litiasis. Causa más frecuente de idiopatía obstructiva bilateral en un paciente anciano. ¿Cuál será? Claro, el HEP es la causa de obstrucción de uropatía obstructiva bilateral más frecuente. ¿Cuál es el método de imagen más sencillo para ver una hidronefrosis? Ecodoppler, tomografía, orografía. Entonces, más sencillo, dicen, ¿no? Lo que tenemos más a la mano. La ecografía, ¿no? No hay dudas allí. No vamos a hacer una tomografía todavía para ver una hidronefrosis. La clínica más característica en una uropatía obstructiva baja, aguda es, o sea, uropatía obstructiva baja, habíamos dicho por debajo de la vejiga. Lo más frecuente que tenemos es la próstata, ¿no? ¿Cuál sería? Dolor suprapúbico. Dolor en fosa renal estamos hablando de alta, ¿no? Fiebre, mialgias, estamos hablando de síntomas sistémicos. Periumbilical o suprapúbico nos queda, ¿no? Pero, como es baja, su nombre lo dice, en la zona de la próstata, entonces es un dolor suprapúbico justamente, ¿no? Porque puede ser porque se retiene orina, ¿no? Y el paciente hace un globo vesical, entonces va a producir dolor suprapúbico. En cuanto a traumatismos, ¿no? Lo más característico que tienen que recordar es lo siguiente. Dice, ¿no? Respecto a traumatismos vesicales, más frecuente ante vejiga llena. ¿Esto es cierto o no? ¿El TAG es el método de imagen más fiable? No. Lo más fiable en traumatismos vesicales es la cistografía. O sea, ponemos contraste, no trae la uretra, llenamos contraste y tomamos una placa. Entonces vemos si hay fuga de contraste, vemos, ¿no? Si hay un trauma vesical, una solución de continuidad o no. Entonces la tomografía, entre la tomografía y la cistografía, el más fiable es la cistografía. No se suele asociar a fracturas pélvicas. Eso es falso, ¿no? Porque sí se asocia a fracturas pélvicas. Puede traumatizado, accidente de tránsito, hacen que la vejiga pues se desgarre. Entonces, es por la cercanía, ¿no? A los huesos pélvicos. Entonces, esta generalmente va a producir un traumatismo extravesical, ¿no? Se rompe la vejiga para la parte del espacio de Retzius y va a generar ahí una colección de orina, ¿no? En el Retzius. Entonces, debido a la fractura. Entonces, este es un tipo de trauma vesical, ¿no? Extraperitoneal, ¿no? Fuera del peritoneo, por la fractura pélvica. A diferencia de que puede haber, por ejemplo, un traumatismo por arma de fuego, ¿no? Que pues perfora la vejiga, perfora el intestino, el peritoneo. Entonces esto puede ser un trauma vesical intraperitoneal. La vejiga se estalla y la orina se va al peritoneo, ¿no? Y produce pues una peritonitis química en este estado. Entonces son dos cosas que tienen que diferenciar, ¿no? Una extraperitoneal y un trauma intraperitoneal, en que la orina se va a ir a la cavidad abdominal. Su tratamiento es habitualmente quirúrgico. Generalmente el tratamiento va a ser conservador, porque la mayor parte pues simplemente van a ser contusiones en la vejiga. Y la mayor parte del trauma son de grado 1, no grado leve, en la que el tratamiento con reposo, colocación de sonda, va a ser la norma. Ciertos casos van a ser quirúrgicos cuando hay estallamiento, cuando hay salida de orina, ya sea, como hemos dicho, ese peritoneo, por ejemplo. Ese sí es una emergencia.
Más frecuente en niños, no, es más frecuente en la gente que está más expuesta, ¿no? Lo más frecuente es que sea pues por una pelea callejera, un golpe en la vejiga, una herida de arma blanca, arma de fuego, accidente de tránsito. Entonces lo más lo sufren los jóvenes, los adultos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es cierto? Más frecuente ante vejiga llena. Bien. La rotura vesical extraperitoneal, como habíamos mencionado, normalmente es secundaria a heridas con trauma de arma blanca, arma de fuego, un tumor de vejiga, una retención urinaria, una fractura pélvica, ¿no? Habíamos dicho que intraperitoneal generalmente se asocia con arma blanca, arma de fuego, ¿no? Y la extraperitoneal cuando es una fractura pélvica, pues la orina queda ahí en el rectus, ¿no? No va hacia el peritoneo. En trauma renal vemos acá en este gráfico los grados, ¿no? Del 1 al 5. El 1, ¿no? Una colección subcapsular pequeña. A medida que avanza, pues vamos viendo ya un hematoma perirrenal que va pues comprometer el parénquima, ¿no? Cada vez más profundo y cada vez más múltiple, ¿no? Mientras más soluciones de continuidades haya, pues el grado va a ser mayor, incluso llegando a abulsión renal, ¿no? Abulsión del pedículo renal. Es un estado de grado 5. Lo que tiene que recordar en trauma renal es que la hematuria no necesariamente se correlaciona con el grado de trauma renal. Por ejemplo, acá en este grado 2, puede haber una hematuria marcada muchas veces, ¿no? Y bueno, no quiere decir que sea un grado avanzado. O acá, en el grado 5. En el grado 5 va a haber abulsión de pedículo. Entonces, acá no va a llegar sangre al riñón. Entonces la orina va a ser clara. Entonces va a haber un trauma renal grado 5 sin hematuria. Entonces, eso no quiere decir que no veamos que orina clara y digamos, bueno, debe ser un trauma leve, ¿no? Entonces, toma en consideración que la hematuria no necesariamente se relaciona con el grado de trauma renal. El origen más frecuente de las contusiones renales, entonces lo que más nos llega a la emergencia, ¿no? Porque llegan por accidente de tránsito, de tráfico, ¿no? Es lo más frecuente en cuanto a los traumas renales y generalmente son contusiones, ¿no? De grado 1, en la que pues nos aparece muchas veces hematuria microscópica y el tratamiento ahí básicamente es conservador, ¿no? Para los primeros estadios, ¿no? Hasta el 3 más o menos, o a veces el 4, se puede dar tratamiento conservador, ¿no? Ya los estadios, algunos 4 o estadios 5, ahí van a ser quirúrgicos. Lo más frecuente es que demos tratamiento conservador, ¿no? Con reposo absoluto, con controles seriados de la hemoglobina, del sedimento urinario. El reflujo vésico ureteral es una enfermedad pues en niños, ¿no? Que se va a presentar por incompetencia de lo que es a nivel de la unión vésico-ureteral, ¿no? O uretero-vesical. Entonces, la orina va a refluir de la vejiga hacia el uréter, ¿no? De forma retrógrada. Y esa orina, pues, va a ocasionar daños, ¿no? En el epitelio. Y, juntamente con infecciones, pues va a producir que este riñón empiece a tener cicatrices, ¿no? Y poco a poco el parénquima va a ir adelgazándose hasta de repente llegar a una enfermedad renal crónica, pues terminal, ¿no? Con ese riñón. Entonces, ¿qué examen es este de acá que vemos? ¿Qué examen es el examen de elección que se realiza cuando sospechamos de un reflujo vésico-ureteral? Acá, por ejemplo, vemos el contraste que está en la vejiga y se va a un lado nomás, ¿no? Y el otro lado no hay. Entonces, quiere decir que acá, por ejemplo, hay reflujo de un lado nomás. Pero el reflujo, justamente para demostrar que reflujo,
tenemos que hacerlo de abajo para arriba, ¿no? No de arriba para abajo. Entonces, si vemos la vejiga, es una cistografía miccional, ¿no? Retrógrada, porque vamos a inyectar el contraste de abajo hacia arriba. Una cistografía miccional. El paciente orina y la orina se va a ir para el uréter, ¿no? Entonces ahí se toma la radiografía y se ve pues el reflujo. ¿Cuál es el método de imagen que emplearía en el diagnóstico del reflujo bésico ureteral? ¿No? Una cisto-ureterografía miccional, ¿no? O retrógrada. Entonces tenemos que meter el contraste para ver a dónde se va. Puede ser que el reflujo sea derecho, izquierdo o puede ser bilateral también. La A, ¿no? En trauma uretral, que tenemos que recordar, lo más preguntado en los exámenes: uretra anterior, ya habíamos dicho, peniana vulvar. ¿Cuándo se produce trauma de la uretra anterior? Cuando hay una caída en horcajadas. Ahí se daña sobre todo la uretra vulvar, ¿no? Va a haber un trauma de la uretra vulvar. Y en cambio, cuando va a haber un trauma en la uretra posterior, ¿no? Membranosa prostática, cuando hay una fractura de pelvis, ¿no? Ese es lo más frecuente, lo que les pueden preguntar. Dicen, respecto a los traumatismos uretrales, es cierto. Normalmente el tratamiento en primera instancia es conservador. Ya. Si existe retención urinaria, habrá que hacer varios intentos hasta conseguir el sondaje. Entonces, si tenemos un trauma uretral, el signo más característico va a ser el sangrado, que se conoce como uretrorragia, ¿no? Va a haber sangrado a través del meato. Entonces, hay dos escuelas, ¿no? Una que dice que, bueno, se podría intentar un sondaje, pero si de repente en el primer intento no pasa, pues ya no va a pasar la sonda. Entonces es mejor no hacer daño y podemos hacer una talla vesical, ¿no? En ese sentido. Cuando tenemos un trauma uretral y sospechamos que es un trauma uretral completo y metemos la sonda, no pasa, entonces la orina ya no va a salir por abajo, ¿no? El paciente va a hacer retención urinaria, globo vesical. Entonces la única alternativa ahí es hacerle talla vesical, ¿no? También es algo bastante preguntado en los exámenes, ¿no? Trauma uretral, talla vesical. Es casi automático. A veces, como ven en las preguntas, te quieren engañar, ¿no? Haciendo varios intentos, dice, hasta conseguir el sondaje. Al contrario, ahí puede producirse más trauma uretral, ¿no? Eso no es cierto. En trauma de uretra anterior, ¿cuál es el mecanismo más frecuente? Caída en horcajadas. Acá dice, el mecanismo más frecuente es por accidente de tráfico. No. En uretra posterior, el origen de la lesión más frecuente es por fractura, ¿no? Acá dice por iatrogenia quirúrgica. No, no necesariamente, no puede haber, sí, pero en menor porcentaje. Y la uretrografía retrógrada es el examen de elección, pues, para lo que es traumas uretrales, ¿no? Acá nos dicen que no es útil en el diagnóstico, pero es para pintar la uretra, ¿no? Y ver dónde está la estrechez, dónde está el trauma uretral. Pedimos una uretrografía retrógrada, ¿no? Eso nos va a dar una idea a qué nivel de la uretra está el daño. Entonces, normalmente el tratamiento en primera instancia es conservador, sí. Conservador, o sea, no vamos a operarle, simplemente le hacemos la talla vesical o cateterismo suprapúbico, que se llama, y posteriormente se deja que ese trauma uretral se organice, se forme el callo, y después de unos meses, digamos unos 3-4 meses, recién se plantea el tratamiento quirúrgico. En primera instancia es conservador, entonces la A es la correcta. La retrografía retrógrada, claro, eso se hace ya con pasados los meses, ¿no? Para ver a qué nivel estuvo el trauma uretral, ya sea formar una estrechez de la uretra. Entonces, como es retrógrada, todo lo que es retrógrado es de afuera para adentro, ¿no?
Entonces se inyecta el contraste justamente desde el meato, ¿no? Con una sonda. Si es el contraste, nos va a pintar la uretra de forma retrógrada. Entonces ahí vamos a ver si la estrechez está a nivel de la uretra vulvar, membranosa. Acá dice, no es útil en el diagnóstico, pero no nos dicen en el diagnóstico precoz o en el diagnóstico inmediato, ¿no? Pero o sea, la atrofia retrógrada sí es útil en el diagnóstico de lo que es el tramo uretral, pero de forma más tardía ya. Uh -huh.